Y le pedimos al señor presidente Monago que no salga corriendo de un problema que se llama 36% de extremeños y extremeñas que viven en la pobreza. Y que si hoy, a 2 meses de las elecciones, pueden planificar rotondas y puentes para dentro de 7 años, pueden tomar medidas inmediatas que vengan a paliar la difícil situación que están atravesando miles de ciudadanos extremeños en estos momentos. Miren, el compromiso de los socialistas ya está escrito y lo firmó Guillermo Fernández Vara el 16 de enero. Si los ciudadanos nos dan su confianza, cuando lleguemos a la Junta de Extremadura, la primera medida no va a ser una ley, un programa que llevemos al Parlamento, que tengamos que negociar, no va a ser un decreto ley, porque los decretos leyes están para las urgencias. Y la primera medida que tomará Guillermo Fernández Vara, si volvemos a ganarnos la confianza de los ciudadanos en estos 2 meses que quedan, será un decreto ley de mínimos vitales, que no permita que haya, como hay hoy, 91.000 ciudadanos en Extremadura que están pasando frío en estos momentos. Y nadie ha dicho nada en la Junta de Extremadura. Ya vamos caminito de coger bien pronto la primavera, han pasado los meses de frío y yo no sé si ustedes, pero yo no he oído a nadie en el Gobierno hablar de la pobreza energética en el otoño y el invierno tan duro que hemos pasado en este año 2015, que ya va a finalizar. Nadie ha dicho nada, porque no interesa, no lo han puesto en ninguna valla publicitaria. 91.000 ciudadanos en Extremadura que no pueden calentar sus casas y que, por lo tanto, son víctimas de la pobreza energética. Y frente a esa realidad, el presidente de la Junta sale corriendo.